Una primera preocupación que uno tiene es cuál es la posición de Alianza para el Progreso, porque yo he entrevistado y he llamado por teléfono a preguntarle su opinión a César Acuña y dice una cosa, y Daniel Córdoba y congresistas electos en Alianza para el Progreso no solamente dicen algo distinto, dicen lo contrario. O sea, César Acuña dice, hay que reconocer la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y Daniel Córdoba está en Washington diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones es parte de una conspiración para robarle la elección a Keiko. O sea, ¿cuál es la posición de Alianza para el Progreso sobre lo que está pasando, para empezar? Bueno, la posición oficial de Alianza para el Progreso como organización política, Nicolás, ha sido expresada a través de comunicados públicos desde el principio y ratificada por la posición expresada en los medios de comunicación por nuestro candidato presidencial, el ingeniero César Acuña. Y la posición es la de respeto al sistema electoral peruano, el respeto a la constitucionalidad y al marco legal vigente. Y que lo que nos dice el marco vigente, en el artículo 174 en adelante, es que en el país hay un sistema electoral que le integran el jurado, la OMPE y la RENIEC. Y el Jurado Nacional de Elecciones es el que está encargado de administrar justicia en materia electoral. Por consiguiente, nosotros, como partido, vamos a esperar y exhortamos más bien al jurado que dé celeridad a su trabajo en relación a los recursos presentados por Fuerza Popular, y que de una vez por todas termine con esta incertidumbre que nada bien le hace al país, como tú bien has señalado. Nosotros vamos a respetar, lógicamente, las decisiones del jurado. No estamos, no respaldamos ni coincidimos con las posiciones de estos viajes a Washington u otras posiciones distintas a las que hemos señalado. Y en el caso del señor Córdoba o de otros personajes vinculados a Alianza para el Progreso, son posiciones estrictamente personales que no responden a la posición del partido, Nicolás. Ahora, con respecto al último incidente, aparte del bochornoso viaje a Washington, ¿no?, que es la carta que Keiko Fujimori y le llevó al presidente Sagasti pidiéndole que él solicite una auditoría a las elecciones, que la OEA realice una auditoría. El presidente ya respondió a través del ministro de Justicia diciéndole que esta solicitud, de una manera muy elegante, es impertinente porque le están pidiendo al presidente que intervenga el proceso electoral, algo que está prohibido por la Constitución. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esta solicitud de auditoría internacional? Mire, además de lo que tú señalas, Nicolás, de la obligación que tiene el presidente de mantener la neutralidad y garantizar, además la Constitución dice que el presidente garantiza la neutralidad de los funcionarios públicos. El artículo 118 de la Carta Política señala que corresponde al presidente hacer cumplir las decisiones y las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones como el ente directriz del sistema electoral. Además de ello, ¿cómo se podría pedir una auditoría a una entidad internacional como es la OEA si esta misma, a través de sus observadores, ha señalado de que el proceso ha sido transparente, ha sido claro, y que aparte de pequeños incidentes que se producen en toda elección, en todos los estados democráticos, no hay ninguna observación que hacerle al proceso? Entonces, ¿cómo podríamos pedir primero por una autoridad que está obligada a cumplir lo que establece el Jurado Nacional de Elecciones, y segundo, cuando la propia OEA ha dicho que el proceso electoral ha sido transparente? O sea, resulta completamente impertinente desde nuestro punto de vista. Ahora, esto plantea un problema muy serio, porque todas las, digamos, dificultades que está poniendo, es decir, es insólito que se hayan presentado 1088, creo que ese es el número exacto de recursos de nulidad, que no tiene precedentes en nuestra historia. Es decir, la elección en la que más recursos de nulidad se presentaron en total, en primera y segunda vuelta, y en todas las instancias, ha sido 26. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que se postergan los plazos. O sea, no. Ayer el vocero del Jurado Nacional de Elecciones nos decía que calculan que el día 15 de julio se va a proclamar al presidente. Es decir, van a tener 12 días antes del 28
para hacer el proceso de transferencia, donde el gobierno saliente le tiene que entregar al que entra toda la información sobre cómo está la situación del país? O sea, no hay manera de invocar a Keiko Fujimori a que acepte la realidad. Bueno, sin duda alguna, Nicolás, al margen de los temas constitucionales y legales, ¿no? Porque uno podría decir, hay un sistema electoral, hay la Ley General de Elecciones, que te establece que, por ejemplo, tú puedes impugnar las actas en el mismo día de la votación, que tengo entendido no se ha hecho porque Fuerza Popular no tuvo personeros en todas las mesas en el país, lo cual es una falencia de la propia organización política. Segundo, que el recurso de nulidad es un recurso que está contemplado en la legislación electoral, pero ese es el formalismo, ¿no? El tema de fondo es lo que tú estás señalando, ¿no? El tema de fondo es que se retrasan todos los plazos de la transferencia. El país vive una situación bastante compleja y ya sería monótono repetir la situación de la pandemia, la necesidad de una vacunación universal, la crisis económica, que fíjate se siente con mucho más dureza en las provincias, Nicolás. Los gobiernos regionales tienen poco presupuesto, no hay obras, no hay trabajo, crece la informalidad. O sea, el peruano común y corriente está padeciendo o está trabajando, está esforzándose para lograr la sobrevivencia de sus familias. Y nosotros, la clase política o determinados sectores, no terminan de entender que más allá de un interés grupal, tiene que estar el interés pues, general y colectivo, ¿no? Yo creo que está bien hasta ahora lo que se ha hecho, han hecho el esfuerzo necesario, han reclamado, perfecto, pero creo que hay que reconocer la realidad de los hechos. Y si hay un ganador hay que reconocerlo y ponernos a trabajar ya en los temas urgentes que necesita el país, ¿no? Alargar más el tema, imagínate en qué momento se va a hacer la transferencia, el presidente o presidenta que gane, que sea electo, tiene que armar sus equipos de trabajo, definir los ministros, sus planes de gobierno y lógicamente atender de manera inmediata las urgencias de un país que vive una situación de crisis profunda, ¿no? Entonces creo que, como tú bien dices, ya es hora de poner las cosas en claro y que las cosas se definan y ojalá que el jurado resuelva pronto estas articulaciones y proclame al ganador o ganadora de las elecciones. El presidente Sagasti, en la respuesta a través del ministro de Justicia, ha dicho en realidad lo que dice la Constitución, es decir, que la única entidad en el Perú que puede tomar decisiones sobre los procesos electorales es el Jurado Nacional de Elecciones y que su decisión debe ser respetada. Ahora, Keiko Fujimori ha contestado en el Twitter que el presidente ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias e igualdad de condiciones en nombre de una supuesta imparcialidad. Ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral. Eso es lo que dice Keiko Fujimori. Primero, bueno, es su opinión y se respeta, ¿no? Pero no todos los peruanos, ni todos los grupos políticos pensamos lo mismo, ¿no? Creo que ella ha utilizado los mecanismos legales a las que invoca y el presidente de la República ha utilizado lo que señala la carta política, ¿no? Y por consiguiente, lo que tenemos que hacer y acostumbrarnos a hacer en este país es precisamente cuando uno habla del Estado de Derecho, uno habla objetivamente del respeto a las normas legales vigentes y al marco normativo vigente en un país. Es lo mismo, por ejemplo, que nosotros reclamamos al propio candidato Castillo y a sus representantes, a sus voceros, cuando hablan de asamblea constituyente, cuando hablan de recolección de firmas para referéndum. Igual, nosotros como Alianza para el Progreso les pedimos a ellos que toda propuesta que se haga en torno a la constitución política del Estado o cualquier iniciativa que se produzca desde el Ejecutivo o desde los congresistas electos ya en ejercicio en agosto, tiene que ser dentro del marco constitucional vigente. Los países, Nicolás, avanzan, los países crecen, los países se consolidan y generan bienestar para sus poblaciones cuando respetan el marco legal vigente, cuando se fortalecen las instituciones, porque en un marco, en un Estado de Derecho, lo que manda no es la autoridad, sino norma legal vigente. No es lo mismo que en este caso exhortamos a la candidata y a la señora Keiko Fujimori. Ahora, está claro que, por ejemplo, Guillermo Bermejo
que yo creo que anda un poquito desubicado, porque si no se hubiera sacado la tinca de que el profesor Castillo sea su candidato, ni siquiera estaríamos hablando de él, porque no habría llegado al Congreso y su partido no hubiera podido siquiera mantener el registro. Y probablemente hubiera hecho noticia policial por sus vinculaciones con los Quispe Palomino. Pero, entonces él habla al nombre del pueblo, pero yo no sé quién le dio el derecho a hacerlo, pero en fin. Pero lo cierto es que hay en el Perú una demanda de cambio, y esto se ha manifestado en la discusión sobre una serie de cambios constitucionales. Y se proponen, ¿no?, desde todos lados, enmiendas y hasta parches a la Constitución. ¿Cómo manejar este tema, congresista? Porque lo que sí es cierto es que a lo largo de toda su campaña Pedro Castillo ha dicho que se necesita una nueva Constitución que reemplace la del 93. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre cómo manejar este tema de los cambios y de si esto debe o no manifestarse o articularse a través de la convocatoria de una asamblea constituyente? Mira, la propia Constitución establece, Nicolás, en el artículo 206 y en el artículo 32 la posibilidad de una reforma total o parcial de la Constitución. Es más, en el año 2002 al 2005 o el 2001, terminando el gobierno del presidente Paniagua, se formó una comisión en el Congreso en el cual yo estuve para la reforma total de la Constitución Política del Estado. Y esa comisión la presidió el congresista ya fallecido Henry Piz García, ¿no?, un destacado profesor universitario al que tú también has conocido y entrevistado seguro en muchas ocasiones. Y él dejó una propuesta de reforma constitucional que contaba con el respaldo de casi todos los partidos políticos representados en el Congreso, que lamentablemente por situaciones políticas del momento no avanzó. Ahora, Alianza para el Progreso es consciente de que la votación electoral, el resultado electoral, lo que nos está pidiendo y además la propia realidad son cambios urgentes en el país y un cambio urgente también obviamente en el marco constitucional. Pero todo cambio, Nicolás, tiene que ser un cambio con responsabilidad, un cambio que recoja obviamente lo bueno en la cual el país haya podido avanzar, las cosas positivas, el crecimiento económico, ¿no? En los últimos 20, 30 años creo que el país ha cambiado, ha mejorado. Entonces, esa mejoría, esos elementos positivos hay que recogerlos. Y sí hay que mejorar, obviamente, ¿no?, la performance de un Estado, ¿no?, ajeno a la población, un Estado que no llega a todo el territorio nacional, un Estado ineficiente, con muchos signos de corrupción, una descentralización que no concluye o ha quedado incompleta. Ya, pero Eduardo, ¿no? Es decir, la interrogante cambios, y nosotros es... estamos dispuestos a discutirlo y a debatirlo, Nicolás, dentro del marco constitucional. Claro, porque la Constitución no contempla la existencia de una asamblea constituyente. O sea, lo primero que habría que resolver es crear, digamos, la figura de la asamblea constituyente que hoy no existe en nuestra legislación ni en nuestra Constitución. Así es, por eso es que el artículo 206 de la Carta Política establece el mecanismo de la reforma parcial, ¿no? Entonces, los congresistas que plantean una asamblea constituyente, ¿no?, deberían plantear una reforma constitucional la primera semana de agosto, y eso lo discutiremos, y para eso hay que alcanzar consensos, hay que generar, hay que convencer, porque en el Congreso en este momento no hay ninguna bancada pues, que tenga la capacidad de hacerlo por sí misma. Tiene que concertar, tiene que convencer. Y ahora, el tema de fondo, además de la reforma, Nicolás, es la situación actual del país, ¿no? ¿Cómo estamos? O sea, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿no? Al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, le tendrá dentro de sus prioridades el tema de la Asamblea Constituyente o la necesidad de generar empleo. El tema será urgente, la Asamblea Constituyente, ¿no?, como el cumplimiento de una campaña, de una promesa política, o la situación de una vacunación universal y general que nos garantice el próximo gobierno. Estos son los temas que se van a discutir en el Congreso. Que se plantee, que se convenza, que se discuta y se votará, Nicolás, pero todo dentro de lo que señala las propias reglas de la democracia vigente.